reflexionando y pensando principalmente en los desafíos que mencionó. Ahora, si me permiten, voy a presentar al doctor Germán Aller, doctor en Derecho por la Universidad de la República y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es académico de número de la Academia Uruguaya de Derecho y académico correspondiente de varias academias prestigiosas en Madrid, Córdoba y México. Actualmente es catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de la República. Además, coordina la maestría en Ciencias Criminológicas Forenses en la Universidad de la Empresa. En el día de hoy, el doctor Aller va a compartir con nosotros un tema relacionado a poder examinar las divergencias y desafíos entre la perspectiva académica del derecho penal en la política criminal y las respuestas legislativas y políticas. Muchas gracias por estar, doctor. Bien, muchísimas gracias. Felicitaciones al Consejo por haber efectuado esta actividad, a ti, Lourdes, y todos los demás integrantes, que es un gusto verlos. También de encontrarme con queridísimos amigos, al primero que quiero saludar desde aquí es a Juancito Gómez. Es un gusto verte entre nosotros en todo sentido. Y hay muchos amigos y uno tiende, al verlos así, a querer mencionarlos, porque en definitiva, más allá de las diferencias que podamos tener ideológicas, conceptuales, los técnicos tenemos dentro de tantas mezquindades algunas cosas buenas, es el respeto por el otro, el tratar de comprender que el que piensa distinto soy yo, no necesariamente él. Es decir, que podemos estar escuchando el son de otros tambores y regirnos con otra marcha. Y no me refiero a nada militar, sino concretamente a lo que puede ser un desfile de festejo o algo por el estilo. Cuando me convocaron por este tema, pensé un poco, incluso me habían sugerido otro título, yo planteé algo distinto y quedó lo que quedó, que en definitiva es hablar de política criminal y una suerte de rivalidad, porque al poner versus significa que no son amigos, ¿no? Entre el ámbito, por un lado, académico y por otro lado, legislativo. Y claro, es una pelea dispar porque estoy jugando de visitante, ¿no? Estamos en el legislativo, que es la casa de las leyes, pero por sobre todas las cosas, es la casa de la política criminal. Los jueces, los fiscales, los abogados, los policías y todos los demás técnicos que pululan en el ajetreo de las causas criminales, somos agentes activos que tenemos que producir, que tomar decisiones, pero nosotros no decimos que es delito, el juez no dice que es delito, el juez imputa delito. Y el fiscal, bueno, no importa, para el caso, el que dice que es delito es el legislador, no es otro. En un sistema democrático como el nuestro, como cualquiera, en la democracia el político criminal no es el penalista, el criminólogo, el profesor, el académico, ese puede discutir. Puede ser una persona rebelde, puede proponer cosas, puede apoyar, pero no construye directamente. Es el legislador. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nuestra tarea es verdad, en cierta medida, que tiene un fuerte rol crítico. Y cuando digo crítico, entendiendo la palabra crítica en su acepción verdadera, no la cotidiana, que es la de crítico como criticón, el que todo lo censura. El crítico es el que analiza las cuestiones yendo a las raíces y siendo radical, yendo al fondo de los temas para a partir de allí hacer sí efectivamente votos de censura, votos de aprobación o de propuesta, que es lo que en cierta medida emerge de esta actividad. Yo pido disculpas por no haber podido estar al comienzo por otra cuestión que me era imposible de evitar, pero me imagino más o menos. Los años me permiten imaginar lo que han dicho los queridísimos amigos y admirados, tanto Gastón como Gonzalo, y creo, sin haberlos escuchado, y me corregirán ellos llegado el momento, creo advertir que seguramente muy lejos sin sintonía no debemos estar. Es decir, y permitan la autecita, un libro que publiqué hace unos años, que como libro no vale mucho, pero el título es lo mejor que tiene, Más derecho y menos pena. ¿Qué tanto mejor estaríamos con muchísimo menos derecho penal, un derecho penal más preciso, más técnico, más claro, con menos contradicciones, con menos fenómenos de anomia, pero al mismo tiempo ese derecho penal que no estuviese concentrado en el rol del castigo? Y yo sé que esto a veces para el común de la gente puede significar la imagen, la perspectiva equivocada
de que a los técnicos, a los científicos, a los penalistas en general, en forma muy genérica, abarcando todas las distintas actividades que llevamos a cabo, queremos eliminar todo. No, no es eso, es simplemente tratar de darle la justa medida y aplicar lo que era el sentido propio de la expresión en sí jurisprudencia cuando se resuelven los fallos, es decir, la prudencia de lo justo, no excederse, tarea en la cual queda clara una vieja premisa, hoy más vigente que nunca, de que en realidad el derecho penal tiene que funcionar verdaderamente como una limitante al poder punitivo del Estado. Es decir, el Estado no necesita que le digan cuánto poder tiene. Lo que necesita el Estado es que le controlen el poder que tiene. Y eso se ve claramente en el sistema de 3 poderes, podrían ser 4, en alguna época hasta planteos de 2, pero en términos generales, el sistema de 3 poderes, ¿por qué? Para ejercer autocontroles. Y jueces, fiscales, abogados, defensores, eventualmente el policía, pero en esto voy por la parte estrictamente de lo jurídico, sin menospreciar lo demás, tenemos una tarea, cada cual en su rol, de controlar ese poder punitivo del Estado, de controlar que no apliquemos innecesariamente una cuantía de pena absolutamente inoperante, innecesaria, de tratar de recluir a la menor cantidad posible de personas. ¿Por qué razón? Bueno, Juan Miguel Petit, que anda por acá, lo sabe mejor que muchos de nosotros, porque la cárcel no produce grandes resultados. ¿Eso significa que no tenga que haber pena? Obviamente que no. Lo que pasa es que tenemos que introducir un cambio político criminal en cuanto al referente de la pena. Hay una percepción, yo no puedo decir una estadística, es también la mía una percepción, ¿no?, de que si alguien no va preso, y hablo de Uruguay concretamente, porque algunos países del mundo esto lo vienen sobrellevando bien, mejorando, de que si alguien no va preso no hubo pena. Paradójicamente, eso sí lo podemos decir, que está básicamente comprobado, lo que no quiere decir que sea un dogma de fe religiosa, por supuesto, pero básicamente comprobado que las penas más eficientes no implican la reclusión, sino que implican otro tipo de cuestiones. Para algunas situaciones la multa, para otras la multa no sirve, dice llanamente, porque el individuo calcula, me conviene más pagar la multa y seguir llevando a cabo la actividad que realizo. Bueno, en ese caso la multa no serviría, pero hay otras hipótesis en que sí. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin renunciar al concepto de pena y mantener inequívocamente la vigencia del artículo 26 de la Constitución. Ahí tenemos una falla estructural, porque en Uruguay, si bien con el Código de Proceso Penal vigente se quiso, y el legislador fue masivamente, así lo consideró, se quiso establecer a la reclusión como excepción, todos lo tienen presente, no hay que explicarlo. Y luego rápidamente se desandó ese camino y se empezó a poner otro tipo de conceptos. Son respetables, es decir, esto no es un tema de acá están los buenos y allá están los malos, pero la verdad es que los resultados se ven claramente a la vista. La reclusión no resulta operativa, tendríamos que reservar el ámbito reclusorio para situaciones en las cuales ya no nos queda nada por hacer, no sabemos qué hacer, es decir, admitamos nuestro fracaso, dice llanamente, para poder enfrentarlo y de alguna manera contrarrestarlo, o que revisten tal gravedad con la cual inequívocamente no tengamos mejor respuesta. Entonces, bueno, la cárcel puede cumplir ese rol indudablemente. Ahora, en delitos de bagatela, en estadías cortas, más allá incluso del nomen iuris que le apliquemos a la conducta del individuo, reclusiones de 1 año, de 6 meses, hasta de 2 años, son inútiles, son prácticamente inútiles. Sin embargo, seguimos repitiendo en las tribunas políticas, mediáticas, en todos lados, que si la persona no va presa, no hubo pena. Y si va presa, ¿qué conseguimos? Es decir, el razonamiento por opuesto. ¿Qué es lo que va a conseguir usted con la reclusión de una persona joven, con antecedentes o sin, pero si es sin antecedentes, mejor agua para mi molino? ¿Qué va a conseguir teniéndolo preso 6 meses, 1 año? El propio sistema carcelario no se va a prodigar en demasiados esfuerzos porque sabe que se va dentro de poco. Hay toda una operativa que no funciona, pero no me quiero concentrar estrictamente en lo penitenciario, es simplemente una forma de revisar la política criminal. Quienes trabajamos desde hace décadas en estos temas de política criminal, desde el punto de vista unos jurídicos, otros desde el punto de vista social, vamos aprendiendo algunas cosas. Y vamos aprendiendo que incluso muchas de las opiniones que pululan en el común de la gente, que son respetables porque son suyas,
pero no necesariamente tienen asidero ni basamento empírico, sino que son afirmaciones que sobrevuelan, que están en una suerte de inconsciente colectivo, pero que nunca han funcionado. Si revisamos los orígenes de la propia cárcel en el sentido moderno, no las primigenias medievales o anteriores, nos daremos cuenta que la cárcel que hoy tenemos es el fruto básicamente de la Revolución Francesa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decir, bueno, en lugar de matarlos a todos, un verdadero genocidio que llevaron a cabo, nadie quiere poner el nombre, porque somos todos un poco franceses en algo, entonces pero fue un genocidio lo que hicieron. ¿Qué hacemos? En lugar de matarlos a todos, de mandarlos al cadalso, los metemos presos. Y para no matar a todos, para ver si alguno no matamos. Y ya que está preso, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí aparecen las teorías, y aparece Benjamin, Howard y todos los demás. Y dicen, bueno, hagamos algo ya que está preso. A ver si lo sacamos un poco mejor, si es que algún día sale, si sirve para algo. Y entonces empiezan teorías que plantean la concepción o la perspectiva de una prevención y se enarbola toda una estructura que tiene algo de cierto, pero básicamente es meramente teórica. No cumple fundamentos verdaderos desde el punto de vista práctico en cuanto a los resultados. Quienes ejercemos, yo ahora estoy jubilado en el ejercicio de la abogacía, pero bueno, permítanme este plural, quienes ejercemos en ese sentido la vida del problema de lo penal, sabemos perfectamente que la inmensa mayoría de las personas que están en las prisiones van a volver a delinquir porque tampoco le estamos dando algo como para que no delincan. ¿Eso significa que el juez no condene, que el fiscal no acuse o que el defensor defienda peor? No, obviamente que no. Pero un baño de honestidad intelectual no nos hace daño. Muy por el contrario. La otra perspectiva político-criminal importante, la función entre las leyes penales y la realidad del delito. Bueno, en ese sentido se han escrito ríos de tinta, por supuesto siempre opinables, pero en términos generales sabemos que el incremento de leyes penales, y pensamos en un Uruguay, a partir, yo diría, de 1995, cuando se produce una verdadera escalada de leyes penales, y para no hablar de otros países y por acotarnos al tiempo, porque esto lo podría plantear en toda Latinoamérica y buena parte de Europa, pero bueno, Uruguay. Desde 1995 hasta acá, si Uruguay algo tiene, es una gran producción de leyes penales. Varias leyes penales por año, con las características, esa es una afirmación en principio avalorada, pero luego vemos las características y la legislación que se va llevando a cabo implica nuevos tipos penales, algunos pueden estar justificados, la inmensa mayoría no, y no hablo de un gobierno, hablo de todos, la mayoría no, más reclusión, menos posibilidades de libertad, extensión de pena que está vinculado a lo anterior, menos institutos que permitan al individuo, se trata de restringir poco menos que a esta altura hasta salidas transitorias, toda esa parafernaria que se vende como un producto de mayor seguridad, el efecto que produce es exactamente lo opuesto, promedialmente, con alguna excepción, por supuesto. Es el efecto totalmente opuesto. Es decir, la gente percibe que aún con todas esas medidas tiene una inferior calidad de seguridad. Ya no estoy hablando ahora estrictamente de la cantidad de delitos, estoy hablando de la percepción común de la gente. Entonces, claro, como el discurso sigue siendo más delito, más pena, más construcción de aparato punitivo, es decir, más descontrol del Estado, mucho más descontrol del Estado, más ejercicio de poder, más demostración de que es inseguro el Estado, inseguro en el sentido psicológico, entonces se propone más y más castigo. Y es una escalada en la que Uruguay, yo creo que no va a ocurrir, pero el camino inexorable, obviamente, en el futuro sería prisión perpetua y pena de muerte. Vamos hacia ese camino. No va a ocurrir porque estoy seguro que nosotros, los que vivimos en este país, ya no solo los uruguayos, sino los que moramos en él, seguramente tenemos esa percepción democrática, liberal, que trasciende a derechas e izquierdas, que dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá podemos llegar, pero estamos jugando con fuego. Seguimos dando la perspectiva de que mucho más castigo va a ser mayor eficiencia. Eso es política criminal. ¿Por qué? Porque a veces se habla de que la política criminal es un campo científico nuevo o moderno, lo cual solo sería cierto si la tomamos a partir de Franz von Liszt, austrohúngaro, no era alemán, era austrohúngaro, pero bueno, y el primo de él era el músico, el pianista. La hija de von Liszt tocaba el piano, pero era una bestia tocando el piano, la de Franz von Liszt, realmente. Pero hacía a los que iban, Gonzalo iba a saber esta anécdota, a los que iban a visitarlo, les hacía escuchar a la nena
tocar el piano, sabían que tenía que destruir las teclas del piano para luego escuchar a von Lis dándole el pensamiento docto. Von Lis construyó lo que se dio en llamar una nueva política criminal a fines del siglo XIX. Si hay una nueva es porque hay una vieja. Eso es de Perogrullo. ¿Cuál era la vieja política criminal? Y bueno, hay distintas líneas. La primigenia, en principio, con denominación propia, la encontramos en Italia, en Alemania, aparece en Cremani, Natale y otros autores, entre el siglo XVIII y el XIX, con algunas expresiones en el siglo XVII. Y si vamos más atrás, ¿qué era política criminal? Y bueno, una línea, iba a decir perfecta, pero queda mal. Una línea consolidada de política criminal fue la Inquisición. Eso fue una línea de política criminal definida, conceptualizada. Acabemos contra las y los herejes, brujas y brujos. Y uno dice, bueno, pero eso se acabó. Pero hoy los herejes no es por el concepto religioso, irían por otros caminos. ¿Hemos eliminado ese pequeño monstruito inquisidor que portamos dentro? Y yo creo que no. Yo creo que sigue estando y que rápidamente aflora en muchas cuestiones. ¿Qué quiere decir? Que la política criminal, que si bien nace como un campo metido vinculado a lo penal estrictamente y luego expandiéndose un poco a nivel de una psiquiatría, sobre todo el siglo XIX y albores del siglo XX, y luego entra a caminar en el campo de las ciencias políticas, porque la política criminal, como bien dice el queridísimo amigo y colega mexicano Luis Rodríguez Manzanera, en definitiva es política. Y para colmo de males es criminal. Haciendo un juego de palabras, pero es correcto. Qué cosa espantosa, una política además criminal. Ya no se alcanzaría con lo primero y le agrega lo segundo. Entonces está complicado. La política criminal de Cremani, Natale y otros autores, incluso lo que vemos el propio Feuerbach en Alemania, al construir o generar lo que conocemos hoy como ciencia dogmática penal, tuvo un gran plan de política criminal. ¿Qué es otra cosa un código penal que un programa, en definitiva, de política criminal? Lo dijo Irureta Goyena cuando elaboró nuestro código, que se dice pronto, pero cumple 90 años este año. Y uno revisa, bueno, un poco menos, me comí, bueno, son como 80 y pico. Uno revisa los códigos, y los códigos son expresiones de derecho, pero por sobre todas las cosas son expresiones de política criminal. Y esa política criminal del código es lo que hoy necesitamos primero restablecer. Nosotros tenemos un código vetusto en muchos aspectos, pero yo veo con temor o con preocupación lo que puede hacer el legislador de hoy día con un código penal. No con un proyecto que haga fulano, mengano, Gastón Chávez en su momento, o en otro momento Milton Cairoli. Eso podemos discutir cuestiones, concordar, no concordar, pero es que la preocupación es cómo se maneja luego un cuerpo normativo, un código penal, que es la gran línea de política criminal, y qué parámetro le quiere dar. El código Irureta Goyena, con lo que le quedó de fascismo que quiso pero no pudo retirar, se lo comió, con los cambios que ha habido históricos, yo no tengo empacho en decirlo sin ser defensor de ese código, que yo no sé a veces si no es mejor mantener ese código que hacer uno nuevo con la perspectiva que tenemos de línea político-criminal que seguimos. Acto seguido, pareciendo que me contradigo, diría Uruguay necesita un código penal nuevo. ¿Por qué? Porque ambas afirmaciones son igualmente correctas. Entiéndase, necesitamos un código penal nuevo, un código penal con líneas claras, desde el punto de vista científico, aunque no siga una teoría específica, pero por lo menos con líneas claras. Necesitamos un código que establezca claramente criterios de imputación, no como hoy tenemos disperso en cada ley un criterio distinto de imputación penal, donde el juez tendrá que desandar el camino del código para ver cómo interpretar la ley de trata de personas y desandar el camino de los primeros 30 o 35 artículos del Código Penal para luego ver cómo interpreta la de violencia de género o la de drogas, el blanqueo de capitales, donde aparecen valores y principios completamente distintos. A mi modo de ver, equivocados en muchos de ellos, pero por lo menos hay que darle unidad de criterio, ser sensato, ser coherente. Necesitamos un Código Penal que procure reducir al mínimo, porque sabemos que no es posible todo, pero a la mínima expresión, la cantidad tremenda de leyes especiales que tenemos dispersas. Uruguay, si hacemos hoy un raconto, no lo hice exacto, lo hice a ojímetro hace tiempo y bueno, quedó ahí, pero Uruguay a esta altura tiene más derecho penal fuera del Código Penal que dentro del Código Penal, salvo la parte general.
que como no le dan bolilla, y lo habrás dicho tú, Gonzalo, en cierta medida, presupongo, más o menos da igual. ¿Cómo podemos tener un cuerpo legal, un corpus iuris en un código, pero que en realidad está de espalda a todo lo demás? Ocurrirá lo que han dicho muchos penalistas en otras partes del mundo. Llegará un momento en el que en nuestros museos pongamos un ejemplar del Código Penal. Quedaría más lindo poner uno del 34 porque es antiguo, pero puede ser uno reciente. Y cuando llega el turista y dice, ¿por qué por un Código Penal acá? Y dice, bueno, porque es un artefacto de museo, nadie lo usa, lo que usamos son leyes especiales. Y en cierta medida, nos reímos, es para llorar, es espantoso. Yo creo sinceramente que nos debemos una construcción política criminal que sea propuesta de los técnicos. La propuesta es de los técnicos, la decisión y lo que va a construir es del legislador. Ahora, tenemos los técnicos también en esa especie de adversario que sería el legislador, que no es tanto, porque luego el trato es más que cordial, pero no quiere decir que concordemos. Tenemos que darle indicaciones, que decirle cosas. Yo, y hablo en primera persona por la razón que verán, durante 8 años fui secretario en el Instituto de Derecho Penal, luego 2 años descansé, Gonzalo estuvo en la dirección del instituto y después volví y quedé como director de instituto y cumplo ahora 8 años como director de instituto. ¿Qué quiere decir eso? He tenido la suerte, me entenderán, durante 16 años, más el resto de los años como integrante de instituto, lo que suma más de 30, pero durante 16 años de tener que estar ahí en el tapete de revisar prácticamente la totalidad de proyectos que no llegaban del legislativo, pasando por distintos gobiernos y administraciones. Salvo rara excepción, no acompañamos ninguno, prácticamente. Poquísimo, poquísimo. En algunos casos hasta en forma difícilmente conseguíamos a alguien en el instituto que quisiese opinar sobre algún proyecto. Era tanta la diferencia, y fíjense que no estoy hablando de política criminal sí. Era tanta la diferencia, dice, no, yo no voy. ¿Y quién va a opinar? Yo no opino. Es decir, era tanto el abismo. Ha habido algunos proyectos que hemos acompañado, en algún caso hasta haciendo un voto, decir, bueno, para que no nos digan que nunca los acompañamos a nada, vamos a tratar de empujar algo en Varias veces hemos hecho propuestas, sugerencias. El éxito que hemos tenido es relativo, hemos tenido algunos buenos sucesos. Promedialmente ha quedado claro el divorcio. Es decir, queda claro que nos dan proyectos desde el legislativo, que los analizamos y en términos generales no los acompañamos. Es que somos destructivos, es que somos negativos. Lo he pensado, pero ¿saben qué? Creo que no. Yo creo que no. Yo creo que estamos tratando de preservar, no porque lo anterior sea necesariamente mejor, pero de preservar las líneas básicas o tradicionales. Cuando digo tradicionales no es mojigato, Tradicional hoy es revolucionario, quiero aclararlo, a mi modo de ver. Tradicionales de un derecho penal liberal. Y me pongo a pensar, porque cuando uno está al frente de ese tipo de instituciones, los nombres y los cargos pesan. Y me pongo a pensar qué haría no solo Milton Cairoli, Miguel Langón o Gonzalo Fernández, que son todos recientes directores del instituto, sino pienso qué habría hecho si estuviese en mi lugar para tratar de inspirarme, Darío Corgatelli, Adela Reta, Ofelia Greci. Y trato de plantearme qué haré. No menciono a Bayardo en esto porque él estuvo vinculado a la dictadura, pero sin duda que fue un gran penalista también, ¿no? Así que permítanme esa licencia de mencionarlo sin mencionarlo. Pero ¿qué harían ellos? ¿Qué acompañarían? Y yo creo que en general, fíjense que ahí he mencionado gente de por lo menos 3 partidos políticos completamente distintos, quiero dejarlo bien en claro, y en general no acompañarían las propuestas legislativas que promedialmente tenemos de casi todas las administraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que no produce los efectos deseados. ¿Cuánto me queda? No tomé el tiempo. Porque sabemos que no produce los efectos deseados. Sabemos que no le hacemos un favor al legislativo dándole una suerte de bendición para que salga adelante y quedar bien. Porque sabemos que nuestro rol, por mandato de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, que con tanto cariño nos ha abrazado, debemos ser críticos de lo que vemos en la sociedad y ni que hablar dentro de la Facultad de Derecho del derecho. No me refiero aquí al derecho civil, porque no me compete a mí, supongo que no será tan distinto en algunos aspectos, pero queda claro que desde el punto de vista del derecho penal, el legislador siempre va a encontrar en nosotros quien pueda ayudarlo, colaborar, quien pueda darle una opinión,
quien pueda ser honesta y lealmente cuestionador de lo que dice. Es decir, y de igual manera, somos buenos perdedores. La historia nos ha mostrado como buenos perdedores. La LUC es un ejemplo. Una ley que no contó en su momento de proyecto en la primera edición y en la segunda de su creación, ¿no? No contó con ningún voto de apoyo a nuestro instituto, por lo menos no formalmente, porque después, bueno, cada cual hace su campaña. Pero al momento nadie, absolutamente nadie. Y la ley está vigente, y saben una cosa, hay que aplicarla porque está vigente, porque nosotros no decidimos qué es ley. Opinamos sobre lo que pretende o lo que procura el legislador, pero en tanto no lo modifique, estamos sometidos al imperio de la ley. Y eso es una forma leal de actuar, advertirle a la persona que entendemos que los pasos son equivocados, sin perjuicio de que luego, si eso es ley, tenemos que velar porque esas leyes se cumplan. Es decir, esa es nuestra tarea que nos lleva a esa nobleza, que también nos da el margen de autoridad, o yo diría de respeto. No hablo de mí, hablo de nuestro instituto, de nuestra universidad, que nos hemos ganado a lo largo de décadas. El legislador sabe que la opinión de nuestro instituto puede ser correcta, incorrecta, adecuada, conveniente, inapropiada políticamente, pero sabe que generalmente son respuestas, opiniones serias, de gente por instituto integrado por todo tipo de ideología. Y eso creo que a nivel de propuesta de política criminal no es cosa menor. Cuando se presentó el proyecto de Código Penal que dirigió Cairoli y que participaron muchos colegas, varios de ellos aquí presentes, se nos pidió informes sobre ello, comparecí específicamente aquí e informé positivamente haciendo ya sugerencias de cuestiones que había que modificar en la parte sobre todo de delitos sexuales y algunas cuestiones de lenguaje que seguramente no, ya se habían desfasado de los tiempos que corrían. Y eso se puede adaptar. Se le puede encontrar la vuelta. Sin embargo, quedó adormecido. Ahora hay un proyecto que ha planteado Gastón Chávez, yo nunca lo leí, así que mal puedo opinar, confío en el autor, pero no puedo opinar del proyecto, Gastoncito, me perdonarás. Y tendrá virtudes y defectos, como todo. Ahora, tendrá la misma suerte de quedar perdido, adormecido entre los anaqueles. Lo mismo auguró Irureta Goyena cuando era su proyecto de código, convencido de que iba a quedar encajonado y nada más. Pero salió aprobado a tapas cerradas, lo cual obviamente fue un error, porque en aquel momento se votó así, primero en el Colegio de Abogados y luego a nivel del Legislativo, porque sus colaboradores docentes eran también legisladores y bueno, en definitiva se aprobó de esa manera. Nosotros necesitamos en política criminal, desde el punto de vista estrictamente de un derecho penal normativo, dotar de una herramienta que sea apropiada, no solo a los tiempos que corren, sino también a la Constitución que tenemos. Cosa no menor, hoy estamos legislando esporádicamente con leyes cuando menos discutibles desde el punto de vista constitucional, aun cuando la Corte luego no lo dictamine. Es lo maravilloso que tenemos en el mundo científico. Nosotros no tenemos por qué concordar y podemos seguir diciendo que es inconstitucional lo que la Corte reafirme. El juez, en cambio, tiene que apegarse a ese pronunciamiento, pero el estudioso no. Nosotros podemos seguir eternamente no concordando con una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Lo mismo nos ocurre con la constitucionalidad o no. Tenemos varias leyes que a nuestro entender, y así lo explicamos en las aulas, por lo menos para abrir debate, que no comulgan con la Constitución, que directamente están de espaldas a ella. Es nuestro deber advertirlo, lejos de acompañar otro tipo de tesituras. Por último, para ir cerrando, porque el tema de la prevención había sobrevolado en lo mío, después quedó medio ahí, entonces, pero quiero hacer una mención. Desde el punto de vista preventivo, es inviable suponer que un futuro excelente código penal, el que fuere, vaya con eso a mitigar la criminalidad. Entre otras cosas porque no es construido para eso. Se pueden cifrar expectativas equivocadas en el código. El código no se construye para que haya menos delitos. Por vía consecuencial puede influir, pero no es ese el designio. En realidad el designio del código es darle un instructivo al sistema operativo. Uno lo pone en la figura del juez porque es el decisor, el juez y todo lo demás, llegando hasta el policía, por supuesto. El código es una herramienta de trabajo, es un camino, no es el fin. Para abatir la criminalidad, el trabajo ni siquiera es del penalista. Obviamente que si estamos en esto, nos desenvolvemos en el mundo de la política criminal porque la ejercitamos todos los días.
Y entonces sabemos, más o menos sabemos más que muchos y menos que otros. Pero, lógicamente, la ley penal no es lo que va a disminuir la criminalidad, sino con ese criterio tendríamos que decir que la codificación disminuyó la criminalidad en el mundo a partir de Napoleón, y no fue así. Es decir, Uruguay no tiene un problema con eso, es que la ley penal no nace para eliminar el delito, sino para dar un instructivo de cómo actuar y eventualmente incidir. Los elementos que llevan a que algo no sea delito no es la mera denominación de la ley en un viejo concepto quizás del propio Binding, aunque no quiso decir eso, pero le quedó más o menos dicho eso, sino más bien sería lo de Max Erzmayer, es decir, normas de cultura que lleven a que las personas, incluso antes de ser delito, a que la persona desapruebe esa conducta como delito, para que luego el legislador, captando lo que está en la sociedad, pueda construir derecho penal a partir de normas de cultura y ahí establecer normas jurídicas. Esa idea que ya tiene más de 100 años en el mundo, sin embargo, parece no impregnarse. Y queremos seguir construyendo incluso cultura desde el punto de vista de la ley penal. Y lo vemos, por ejemplo, con la ley de lavado de activos. Usted no va a construir cultura por el mero hecho de la construcción de la ley penal. A lo sumo, algún costado, pero no. Nosotros tenemos que operar en el sistema penal como un mecanismo al costado de toda esa cuestión, y la parte preventiva penal es casi la más reducida. Es casi la más reducida. En la parte preventiva penal, el verdadero trabajo está en las casas, en los hogares, en las escuelas, en las calles, en la vida cotidiana, en la parte educativa, en lograr que las personas sean más tolerantes. Podrán ustedes observar que mucha gente hoy día, con todo el conocimiento que hay, con toda la telefonía celular, con la digitalización de todo, con un mundo globalizado, la lógica indicaría que estaríamos en el siglo XXI como el siglo del disfrute de los derechos individuales o derechos humanos. Sin embargo, alcanza con recorrer un poco del mundo para darse cuenta que es exactamente casi que lo opuesto. ¿Qué quiero señalar con eso? Que en realidad nosotros no estamos construyendo una sociedad. Es una opinión, obviamente no tienen por qué concordar. Yo no veo que estemos en una sociedad mucho más tolerante. Estamos en una sociedad mucho más hipócrita, donde la tolerancia es un discurso que hay que decirlo siempre, pero no quiere decir que se practique. Y revisamos una particular intolerancia, no solo en nosotros los sesentones en adelante. La intolerancia, yo veo una intolerancia mucho mayor en gente joven que en mi generación. Mi generación somos intolerantes a una serie de cosas, pero tenemos una cabeza mucho más abierta. ¿En qué sentido? Y es una opinión nada más, pero yo qué sé, venimos de la generación que padeció desde el comienzo hasta el final la dictadura. Sabemos valorar lo que es la libertad y lo que es la democracia. Vemos hoy unas generaciones, uno lo ve con los estudiantes en la facultad, donde no se tolera el fracaso, no se tolera perder, cuando en la vida, no sé ustedes, yo he perdido y he fracasado mucho más de lo que he triunfado. Si para algo estoy preparado es para perder. Para lo que no estoy muy bien preparado es para triunfar, pero para perder sí estoy bien. Entonces, hoy tenemos verdaderamente una sociedad anómica en el sentido de Merton o de Durkheim, donde sobreabundamos en disposiciones concretamente penales, pensando que con eso tapizamos a la sociedad de igualdad, libertad y tolerancia. Yo no digo que estén mal, muchas de ellas pueden estar muy bien, algunas no logro entenderlas, no conecto, pero deben estar bien. Ahora, ¿el efecto que conseguimos es ese? ¿Tenemos más tolerancia en el tránsito vehicular? ¿Tenemos más tolerancia en la convivencia barrial? ¿Alcanza por ir a los juzgados penales? Para lo que llega al juzgado, no a la fiscalía, me refiero a lo que llega al juzgado, que es poquitito, muchísimo menos de lo que debería llegar, pero bueno, alcanza con ir a los juzgados penales para darse cuenta que seguimos teniendo en definitiva para resolución problemas que básicamente son de personas que están en las calles, desprovistas de todo, desarraigadas, que hay problemas de intolerancia, que la gente incluso respeta mucho menos la propiedad privada que antes, por una cuestión muy simple, porque no está dispuesto a respetar al otro. Es decir, no hay tan claro ese valor de que la propiedad ajena hay que respetarla porque es del otro, sino más bien en todo caso tendré que respetarla para ver si logro evitar ir preso o si me pescan o si no me pescan. Esto no lo digo porque si es lo que uno averigua y testea en el cotidiano con gente joven y no solo a la gente de los barrios más vulnerables. Podría mencionar muchos jóvenes que piensan así y que viven en barrios muy adinerados donde cada persona adulta en su casa tiene un automóvil. En fin, estoy en la hora, yo quisiera cerrar simplemente diciéndoles que la política criminal
tiene que estar acompasada, lo dijo Fonlis en su momento, Peggy Roxin también, pero bueno, tiene que estar acompasada por sobre todas las cosas a seguir los parámetros de un sistema como el nuestro, democrático, liberal, de derecho, un sistema de raigambre estrictamente constitucional, donde el derecho penal como herramienta político-criminal no sea más, pero tampoco menos que la Constitución aplicada. Muchísimas gracias.